Solo a ti, Señor. Solo tú eres digno, Rey poderoso, de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el honor te pertenece. Te fue dado un nombre que es sobre todo nombre, porque te humillaste y te despojaste de todo lo celestial para hacerte como nosotros. Oh Señor, moriste en Getsemaní a tu voluntad, para que la voluntad del Padre de amor eterno se opere a través de tu vida, a través de tu muerte, a través de la cruz. Por eso se te dio un nombre que es sobre todo nombre, por el cual todas rodillas se van a doblar, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Oh Rey, gracias por la cruz. Gracias por esa obra perfecta, consumada, del amor más sublime, de ese amor incondicional, verdadero, que nos escogió para ti, para que te conozcamos, para que te amemos y te demos a conocer a un mundo necesitado, sediento, hambriento, que están yendo por la vida sin rumbo, sin destino, porque tú estableces el destino. El destino es tu presencia, el destino es tu vida, el destino eres tú, la vida eterna. Gracias te damos. Te entregamos esta mañana, Rey, y pedimos al Espíritu Santo que siga hablando, que siga edificando nuestras vidas con esa potencia, con esa gracia, con esa luz, que nos dé entendimiento, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder creer y apropiar todo lo que ya fue consumado, para poder oír tu voz y obedecerla. Gracias, amado. Confiamos en ti. Oramos por cada familia representada hoy en este lugar, por cada familia y persona que nos están viendo por las redes, oyendo por la radio, viendo por la televisión, para que sea el Espíritu Santo enfocando, alineando, para que en esta mañana todos demandemos de ti lo que tú quieres hablar y lo que tú quieres ministrar, y salgamos edificados para seguir sobreedificando nuestras vidas y la casa de Dios. Gracias, amado. Toma el control. Amén. Amén. Buen día, amada familia. Bienvenidos. Realmente es un gozo, es un placer. Aplaudo a todos los valientes. A pesar del tiempo, hay un sol brillando dentro de cada uno de nosotros, porque no nos dejamos guiar por los ambientes, por las circunstancias, por el clima. Nosotros somos guiados por el Espíritu y estamos y vamos donde el Espíritu Santo nos guía. Y sé que este es un tiempo de construcción y de edificación. Estamos en esta serie edificando la casa de Dios, entendiendo que la casa de Dios somos nosotros, porque Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Pero es necesario edificar este templo como piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Sed edificados como casa espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una asignación para cumplir un propósito eterno y glorioso. Y no podemos tomar esto a la ligera. No podemos tomar esto a la casualidad, porque en Dios no hay casualidades. Dios es un Dios de propósito y de destino. Así que, amados, vamos a seguir edificando en esta verdad presente y poderosa. Comenzamos hablando
hace unos 3 sábados atrás, por la noche, sobre el propósito de la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cómo Dios eligió a un hombre 159 años antes que el hombre naciera, ya estaba Isaías hablando de él. Y se cumplió todo lo que Dios habló de este hombre, que llegó a ser un rey como Dios lo habló, porque Dios había establecido que a través de este hombre se cumpla un propósito. Lo habló cuando el pueblo de Israel estaba en bonanza, en prosperidad. No eran cautivos, pero dijo, he levantado a Ciro, mi pastor, para que él libere a los cautivos para que edifiquen la casa. Es una historia espectacular, maravillosa de lo que sucedió. Entonces, ¿cuál era el mandato imperativo de Dios? Y Ciro lo declaró en Esdras y dijo, Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso, me ha levantado para liberar a los cautivos de Babilonia, que estaban 70 años cautivos, para que vayan y edifiquen la casa de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta salvación tan grande? ¿Será que solamente es estar en el cielo un día disfrutando de la gloria de Dios? No. El propósito de la edificación de esta casa es tener misericordia de los que se están yendo al infierno, de los que no tienen y no conocen el amor del Padre, de los que están amargados, enojados, de los que piensan que la vida les debe algo. Amados, esta es una responsabilidad muy grande. Por eso es que a la hora de entender y conocer, debemos prestar atención, disponer el corazón para entender y humillarnos en la presencia de Dios, para oír y obedecer a su voz. Entonces vamos a seguir. 1 Corintios 3. Aquí está hablando el apóstol Pablo a una iglesia que era amada, una iglesia escogida, que tenía todos los dones, pero vivían a su manera, sin entender el propósito para el cual nacieron. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esta es una responsabilidad de cada uno, mirar cómo estamos sobreedificando la casa de Dios. La casa de Dios, su iglesia, pero la casa de Dios también nosotros, el templo del Espíritu. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento, la piedra angular para edificar esta casa es Cristo. Esta piedra angular es lo que da estabilidad y simetría al edificio. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ahí vamos a quedar un ratito para... Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de sobreedificar, porque el fundamento es Cristo y sobre este fundamento vamos a sobreedificar. Pero cada uno vamos a mirar cómo estamos sobreedificando. Aquí nos muestra 2 clases de materiales para la edificación. Unos temporales, perecederos, corruptibles, como la madera, heno y hojarasca. Y mucha gente, sin entendimiento, elige edificar con estos materiales que traen cierta satisfacción momentánea, temporal, pero después la pérdida es más grande.
porque toda obra, toda edificación será probada por el fuego de la prueba. Nuestra fe es probada. Entonces, pero también hay otra clase de materiales. El oro, la plata y las piedras preciosas. El oro, edificar en el oro simboliza la naturaleza divina, la naturaleza que portamos, la naturaleza de Cristo, la nueva vida, la vida Zoe, la vida increada. Edificar en esa vida, permitir que esa vida nos gobierne. La plata nos habla de la redención, de la salvación tan grande que fue operada a través de la cruz. Nos habla de lo que sucedió, de la obra consumada. Edificar en esta verdad, amados. No edificar en cosas temporales como se está haciendo ahora. Vaya y dé tanto y le va a pasar esto. Haga 3 días de ayuno y le va a pasar esto. Siga estos pasos y le va a pasar esto. No es así. Conozcamos a Cristo. Edifiquemos en Él. Y el Señor me ministraba las piedras preciosas. Es lo que nosotros hacemos en Él. Las piedras preciosas son para Él, lo que cada día decidimos darle a Él. Nuestra fe, edificar en la justicia, edificar en la gracia, que ya eso lo vimos en las anteriores ministraciones de edificación. Edificar en la justicia, no la justicia propia, porque Dios no nos llamó a hacer obras de justicia. Dios nos llamó a manifestar una naturaleza de justicia que tiene que ver con el amor. La gracia, edificar en la gracia, que tiene poder para sobreedificar y dar herencia a la iglesia. Mostrar la herencia para apropiarla. Ahora vamos a seguir edificando en 2 pilares, la sabiduría y la fe. Son materiales poderosos para edificar. Entonces, mis amados, qué importante es entender que Dios nos ha establecido, nos ha dado, y nosotros debemos elegir edificar en lo eterno, edificar en lo que no perece, edificar en lo incorruptible, edificar en la verdad, edificar en la vida. Qué importante es entender. ¿Por qué? Porque el fuego va a probar esta edificación. Pero si son materiales incorruptibles, atemporales, eternos, van a permanecer. Y vemos el próximo versículo que eso es lo que dice Pablo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. No está interesado en hacer grandes obras. Si permaneciere la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Importante para entender. Recibirá recompensa. Entonces si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación es un regalo de Dios, pero la edificación de la casa es la responsabilidad de una iglesia entendida, de una iglesia que conoce el nuevo pacto, que no está en Dios por interés ni por temor, porque eso es religión. Nosotros estamos por la gracia de Dios y le amamos porque Él nos amó primero. Él siempre inicia. Entonces esta es la introducción, vamos a edificar en la justicia,
en la sabiduría y en la fe. Aquí, después, en este mismo pasaje de Corintios, el apóstol Pablo está hablando sobre la sabiduría, porque también hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría del mundo y la sabiduría del espíritu. La sabiduría natural, animal, terrenal y diabólica, y la sabiduría espiritual de la nueva creación. Entonces aquí el apóstol dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La sabiduría no solamente tiene que ver con una mayor adquisición de conocimientos profundos. La sabiduría tiene que ver no con algo, no con esa serie de conocimientos, aunque lo incluye. La sabiduría tiene que ver con alguien. Y lo vamos a ver quién es ese alguien poderoso. Sigamos. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Sigue en la línea de que nosotros edificamos, no en cosas temporales, sino en cosas eternas, que no perecen con el tiempo, que permanecen para siempre. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida. Presta atención, amados. Ella es árbol de vida. En Génesis 2 nos está hablando del árbol de la vida que estaba en el centro del huerto. ¿Quién es este árbol de la vida? Cristo, el eterno, el que siempre estuvo. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Nosotros tenemos algo, pero la fe, la obediencia, la confianza, la seguridad, el depender, la dependencia del Espíritu hace que retengamos y que no se escape como agua en nuestras manos. Y aquí, mientras orando para hacer la construcción de este mensaje y buscando los versículos de la sabiduría, el Espíritu Santo me habló y me dio este versículo. Tocó tanto mi corazón, porque es verdad. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mis amados, mucha gente tienen como escudo, tienen como una defensa el conocimiento. Tienen como una defensa y como un orgullo lo que conocen. Tienen como un escudo, como una defensa, sus bienes materiales. Pero la sabiduría excede a todo eso, en que da vida. ¿De qué nos sirve todo lo anterior mencionado si no hay vida? Si solamente hay una vida para esta tierra. Si solamente hay una vida llena de temor, llena de miedos, llena de caretas, de formas. Y después, una eternidad sin disfrutar la verdadera vida.
esa vida eterna que comienza aquí, conociendo al que es la vida, conociendo al que dijo, yo soy. ¿Quién ha podido decir yo soy? Yo soy el camino a esa vida. Él es todo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto, amados, es glorioso. Por eso es que no nos podemos perder en una religión. No nos podemos perder en cuentos de chinos. Ya está, basta, ya no. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que madurar, la iglesia tiene que creer, tiene que confiar y tiene que apropiarse de lo que es la realidad. Nosotros vivimos en una realidad eterna. Esta realidad eterna es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. La esperanza de una vida a pesar de lo que todo el mundo pasa, nosotros también pasamos. A pesar de eso, una vida de paz, una vida de gozo, porque nuestra esperanza no está aquí. Nuestra confianza está en lo que ya sucedió. Está en lo consumado. Está en el que tenemos adentro. Entonces, la sabiduría excede al conocimiento, a la riqueza, en que da vida a quienes la poseen. Si se da cuenta, dice, poseen. A todos se nos entregó Cristo. A todos se nos entregó lo que es Él. Él es sabiduría, Él es todo. Pero todos lo poseen, todos lo apropian. De eso se trata. Conocer, creer y apropiar. Porque si no vamos a estar divagando en nuestra mente. Y vamos a estar muchas veces enojados, sin entender ni por qué nos enojamos. Entonces sigamos. Aquí estos proverbios los está hablando Salomón. Y el Señor me ministraba ayer que este hombre fue educado desde niño por un hombre muy sabio, su padre David. Y si ustedes leen los primeros capítulos de Proverbios, en el capítulo 4 dice, fui hijo único de mi madre, hijo delicado, único de mi padre. Y él me enseñaba y me decía, hijo mío, retén mis razones, guarda mis mandamientos. Adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Porque la sabiduría, ¿qué es? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, no temor a Dios. Porque Dios no infunde miedo a nadie que lo conoce. Él es amor. Temor de Dios significa gobierno de Dios en nuestras vidas. Ese es el temor de Dios. Permitirle que Él nos gobierne. Entonces, mirando cómo el rey David, un hombre que conocía a Cristo, por lo tanto conocía la sabiduría. Y acá esto escribe su hijo y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amados, valoro a los que vienen presencialmente. Porque no es lo mismo muchas veces por las redes, porque nos distraemos. Aunque también entiendo que hay casos excepcionales de personas que o están en otros países o viven en esta ciudad, pero no pueden venir por circunstancias comprensibles que las conozco y que las sé. Pero a los que pueden venir y no vienen, los llamaría insensatos, porque desprecian la enseñanza. La sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Sigamos al Salmo 51. Aquí el rey David, el que escribió la mayoría de los salmos,
Un hombre que en el tiempo de la ley conoció la gracia, porque conoció a Cristo, porque dependía de Él. Y Él escribió, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Amados, Dios ama la verdad adentro, que seamos, no solamente que conozcamos la verdad, mucha gente conoce la verdad, pero vivir la verdad, manifestar esta verdad. Es aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, ser verdadero adentro y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Amados, que esos tiempos de secretos con Dios, ahí podemos conocer al que es la sabiduría. Porque conocer a la sabiduría misma, que es Cristo, nos va a llevar a practicar la sabiduría. Porque no se trata solamente de conocer, también esta sabiduría, que es su naturaleza en nosotros, se va a manifestar, se va a aplicar, se va a practicar. Y aquí, hace 2 martes atrás, orando una madrugada, el Espíritu me dio este versículo. Y comenzó a ministrarme algunas cosas interesantes, importantes. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa. Yo este segundo versículo lo hallaba antes así, pero cuando el Espíritu te muestra algo, cuando el Espíritu te hace comer y masticar, te da entendimiento, es una edificación que sigue añadiendo a esta construcción. Entonces, la sabiduría edifica. La palabra habla en Proverbios 14:1 y dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando la Biblia habla de mujer, esta es una figura, es un tipo de la iglesia. La iglesia sabia edifica su casa, edifica su familia, se edifica a sí misma. Pero la necia, sus acciones, las manos nos hablan de acciones, la derriban. Por eso es tan importante que nuestra mente sea renovada, porque la mente va a guiar a la conducta. Una mente renovada en la verdad va a alinearse en lo que hace, a lo que sabe que es verdad, a lo que ya se estableció en su ser. Entonces, importante entender esta sabiduría. Aquí dice, mató sus víctimas. Amados, cuando somos edificados en la verdad presente, parousia aletheia, que significaba cuando un gobernante o un rey venía a visitar una ciudad. Esas eran las palabras griegas que se decían. Pero nosotros lo declaramos esto y esto significa verdad presente, que un rey vino del cielo a quedarse, a establecerse en cada corazón. Vino a entregar su vida y estableció un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Leyendo los evangelios, mucha gente seguía a Jesús por los milagros. Y entre medio estaba un escriba que le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo, es necesario que pasemos al otro lado, que crucemos al otro lado. Las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué estaba hablando Cristo? Estaba hablando la obra de la cruz, lo que iba a suceder en la cruz. Por eso dice, es necesario pasar a otro entendimiento, pasar la cruz para entender
que esta obra perfecta nos estableció como hijos, con una posición, con una identidad, como la familia de Dios, como el cuerpo de Cristo. Por eso es que ahora Él tiene donde recostar su cabeza. Él tiene donde reposar su cabeza. Amados, qué maravilloso es dejarnos guiar, dejarnos gobernar por esta cabeza tan maravillosa que es Cristo el Señor. Dulce, más sublime que los cielos. Lleno de gracia y de verdad. Mató sus víctimas. ¿Saben qué pasa cuando usted entiende y conoce lo que sucedió en la cruz? ¿Quién es usted ahora en Cristo? Se acabó el victimismo. La cruz mata la autocompasión. La cruz mata el victimismo. Porque nosotros podemos decir, ¿pero por qué me pasó esto a mí? He sufrido tanto, ¿por qué me pasó esto a mí? Cuando no entendemos la cruz, no vamos a entender que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, los cuales son llamados para su propósito. ¿Cuál es el propósito? A los que antes conoció los predestinó para que sean conforme, diga conforme. En otras palabras, para que tomen la forma de su Hijo, para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Esto es la obra de la cruz. Pero la gente no quiere esto. La gente quiere seguir en la vieja tradición. Quiere seguir en sus esfuerzos, haciendo algo. No quieren rendirse a la verdad. Quieren seguir edificando con materiales corruptibles, temporales. Pero yo veo una iglesia diferente. Yo veo una iglesia gloriosa, eterna, que está edificando con materiales incorruptibles, que está edificando en la verdad, que está edificando en Cristo. Entonces, mis amados, la cruz mata el victimismo. ¿Dónde se encuentra el victimismo? En la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es una decisión, pero la obra es del Espíritu. Entonces, no hay más victimismo, no hay más autocompasión cuando entendemos la obra de la cruz, cuando entendemos que todo contribuyó para que se cumpla el propósito del Padre. Entonces, esta realidad, esta sabiduría de Dios, siempre la gente sabia va a agarrar la cruz, va a cruzar la cruz, va a entender que no es solamente un símbolo de madera, no es algo que pasó en un determinado momento. La cruz es eterna, porque antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios fue inmolado. Entonces, mis amados, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a predicar? No, es que tengo que hablar algo que sea atrayente para que la iglesia no se mueva, no se vaya. No, mis amados, la verdad, edificar en lo inconmovible, eso te va a mantener firme. Edificar la verdad de Cristo, eso es lo que nos mantiene firme. Lo demás es pura emoción, que pueden adularte por un tiempo, por un momento, pero después igual se van a ir. Lo importante es edificar de acuerdo a la medida. ¿Quién es la medida? Cristo. Él es
la medida a alcanzar. Él es la medida a seguir. Él está en nosotros. Lo importante es que Él siga creciendo y se siga formando. Entonces Pablo les habla a estos corintios y les dice: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Y este hombre era un hombre muy sabio, entendido en las Escrituras, pero él entendió la verdadera sabiduría. No es llenarse la mente, la cabeza de conocimiento, es conocer al que es la sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dios nos libre de persuadir a alguien con la sabiduría del mundo, con la sabiduría humana para que se queden en Dios. Dios no necesita esa clase de edificación, porque va a ser probada. Dios necesita gente que lo ame de verdad, a tal manera de amar de verdad a su pueblo, para aunque se enojen, aunque se molesten por un tiempo, sean edificados en la verdad. Así como hacemos con nuestros hijos cuando les estamos enseñando. No quieren ir al colegio, no quieren hacer esto, no quieren, pero somos firmes o no. Y después, gracias mamá por tu firmeza. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? La cruz. El amor es el poder de Dios que fue manifestado en esa cruz. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no del tiempo, no de lo temporal, ni de los príncipes de este siglo que perecen, porque vamos y venimos, amados. No somos eternos. Por eso el legado que dejemos, que sea un legado eterno, que va a seguir ministrando a todas las generaciones que nos siguen, que vienen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es esta sabiduría oculta, amados? Es Cristo. La sabiduría oculta es Cristo, que fue predestinada, fíjese, ¿para qué? Para nuestra gloria. ¿Sabe por qué? Porque cuando permitimos que esta naturaleza de sabiduría nos gobierne, crezca en nosotros, se va a manifestar Cristo, porque Él es la gloria de Dios. Vamos a aportar, somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores, pero otra cosa es que se manifieste. Sigamos. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Claro, porque no tiene que ver con conocimientos, no tiene que ver con saber más de letra, tiene que ver con la revelación del Espíritu, tiene que ver con conocer a Cristo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mis amados, aquí entramos en la parte aplicable, en la parte práctica. ¿Quién es sabio y entendido? Va a mostrar, se va a evidenciar, se va a manifestar la sabiduría
que porta. Y aquí nos está hablando, lo vamos a ver, nos está hablando de dos naturalezas. Sigamos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Amados, hay dos sabidurías. La sabiduría natural, terrenal, que tiene instintos, porque los animales se mueven por instinto. Tiene instintos. Y si permanece en ese engaño y testarudez, va a ser influenciada por la oscuridad y el engaño. ¿Es verdad? ¿Pero de qué nos está hablando? De una naturaleza. Esta es la naturaleza que gobierna a las personas que no han entendido, aunque sean hijos de Dios, que no han rendido su corazón, que no se han dispuesto a morir al yo, aquellos que permiten que el yo los siga gobernando. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estas son obras de la carne. Estas son obras de la carne, donde hay celos. Obras de la carne, amados. La inseguridad trae celos, trae temores, temor al rechazo, temor a esto, a lo otro. Obras de la carne. Gobierno de la vieja naturaleza. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí nos está hablando de otra naturaleza, de la naturaleza de Cristo. Y esta naturaleza la tiene usted, la tengo yo. Permitamos que se manifieste. Amados, mientras esta naturaleza va creciendo, se va formando en nosotros, vamos tomando decisiones cada día. ¿De qué? De despojarnos del viejo hombre, renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Eso es morir. Eso es morir. ¿Hasta qué? Hasta que esta naturaleza gobierne. Y ya no va a ser un esfuerzo, va a ser un placer. O a Cristo le costaba. Era su naturaleza. Y esta es nuestra naturaleza. Y en eso tenemos que estar anclados cada día. Tomar posesión de la mente de Cristo. Y operar desde esa realidad. Sigamos. Tengo 10 minutos. Ahora vamos a edificar, segundo material poderoso de edificación, la fe. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí le da un alto valor, santísima, ísima, a la fe. Si nosotros nos vamos al versículo 3 de este pasaje de Judas, dice: contended ardientemente por la fe que una vez le fue dada a los santos. No son 2 veces, una vez nos ha sido dada la fe. Y esa fe es la que, a medida que vamos creyendo y obedeciendo a Dios, va creciendo, se va manifestando. Entonces, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. La fe es un material de construcción poderoso. La fe es un fundamento, pero también es el cemento que une los bloques. Orando en el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo es importante. Nos simplifica la vida. Nos da dirección. No perdemos tiempo preguntándole al Espíritu.
Tengo testimonios así tremendos cuando le pregunto al Espíritu. Pero tengo testimonios también cuando no le pregunto. Entonces, amados, esta es una vida en el Espíritu. La fe se ha devaluado porque pensamos que la podemos utilizar si queremos o no. Pensamos que la fe es una herramienta que puede ser sustituida por otras cosas. Pero quiero dejar claro que la fe es insustituible. La fe es imprescindible. La fe no es una herramienta que la puedo usar cuando yo quiero. ¿Sabe por qué? Porque la fe se trata de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Pongámoslo por favor el versículo, Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo, amado, vive por fe. Entonces esto no es negociable. No es si lo necesito, lo uso. Por favor, no es si lo necesito, lo uso. No es una herramienta. Si la necesito, la voy a usar. No, es la vida. El justo vive por la fe. Es la vida. Nos vamos al último versículo. Hebreos 11:1. Pero en el original, que está también más claro que acá, con las palabras adecuadas del griego, en la versión 1909, dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Y dice, hay otra palabra que no recuerdo ahorita, la convicción de lo que no se ve, la convicción de las cosas que no se ven. Entonces, la fe es sustancia. La fe, y si usted busca la palabra sustancia en el griego es upostasis, que significa fundamento, que significa real, realidad, fundamento. Upostasis, sustancia. La sustancia de nuestras vidas es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es, como dice Hebreos 1:3, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, la imagen, la sustancia de Dios. Entonces, la fe, mis amados, no es algo que podemos usar o dejar. Es insustituible. La fe es una sustancia. La fe es Cristo. Nosotros vamos a edificar nuestras vidas por la fe. Y esto es a cada día. Porque a cada día pueden venir dardos a la mente para desbaratar la construcción. Pero si tú te paras firme en la fe es contraria al sentimiento. Porque la fe no es que va a sentir para que pueda creer. La fe es contraria al sentimiento, a lo que ve, a lo que oye. La fe se mantiene firme en lo que Dios dijo y en lo que Dios hizo. Usted y yo no estamos esperando en promesas. Olvídese de eso. ¿Sabe por qué? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. En otras palabras, no esperamos en promesas. ¿Sabe por qué? Porque ya fue consumado todo en la cruz. Usted ya lo tiene todo. ¿Qué necesitamos? Permitir que esta fe nos gobierne. Caminar por la fe. Vivir por la fe. Tomando decisiones a cada día que contribuyan a la voluntad de Dios. Porque yo puedo decir,
Yo vivo por fe. Pero mi vida de fe es incongruente, incoherente a lo que yo profeso. Entonces, sigamos edificando, amados, la casa. Usted y yo somos la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Necesitamos edificarnos como piedras vivas, como el cuerpo de Cristo. No dejen de congregarse, como a algunos se les ha hecho costumbre. No dejemos de congregarnos. Congreguémonos presencialmente, por los Zoom. Estemos unidos como cuerpo. Estamos en tiempos peligrosos y difíciles. Y necesitamos el fundamento de nuestra fe y necesitamos nuestra vida edificada en esta realidad, porque lo que viene son cosas difíciles. Lo estamos viendo. Necesitamos edificar en lo eterno, en lo que no va a perecer, en lo que no va a acabar, porque es eterno. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado. Gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, gracias por sacarnos del yo, de mirarnos solamente a nosotros. Gracias por quitar el victimismo de nuestras vidas. Gracias por enfocarnos en lo consumado, en lo eterno, en lo que ya está hecho. Y gracias, amado, por mostrarnos a través de tu palabra una realidad mayor, la realidad Cristo en nosotros, el universo Cristo. Podemos ver desde Él todas las cosas, como tú las diseñaste para tu gloria a través de la iglesia. Gracias te damos por este tiempo de construcción y edificación en la verdad presente, en la justicia, en la gracia, en el amor, en la sabiduría y en la fe. Amén, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo cada familia y declaro que nos enfocamos, ponemos nuestra atención, nuestra mirada, no en las cosas temporales de la tierra, sino en las cosas eternas, en las cosas del Espíritu. Gracias te damos. Declaro que cada familia cumple el propósito para el cual nacieron. Cada familia cumple el propósito por la gracia de Dios para el cual fueron escogidos en el diseño eterno. Gracias, papito. Amén.